Las ordenanzas fiscales el otro día no prosperaron en la Comisión de Hacienda, tuvieron dictamen en contra. Y la responsabilidad de que eso haya sido así es única y exclusivamente del Gobierno municipal, única y exclusivamente de quien, teniendo la responsabilidad de hablar con el resto de los grupos políticos, decidió pasar de sus obligaciones. Este ayuntamiento tiene un presupuesto de gastos que es fruto de los acuerdos políticos entre tres fuerzas políticas: Foro Asturias, Si Son Si Puede o Podemos e Izquierda Unida. Y ahora vamos a un escenario en el que en 4 días estaremos hablando de gastos. Yo creo que quienes se ponen de acuerdo para hablar de gastos tendrían que asumir la responsabilidad de ponerse de acuerdo para hablar de los ingresos. Y lo que no vale es que quienes están decidiendo los gastos vengan a reclamar responsabilidad a quienes no tenemos capacidad ni conocimiento de los ingresos ni de cambiar los mismos. Cuando Izquierda Unida y Podemos hablan de que es que hay un problema de ingresos en este ayuntamiento, deberían de hablar con sus socios de Foro para ver de qué manera se aborda ese problema. Y lo digo porque el Partido Socialista, el 3 de julio, julio con L, presentó este documento a los grupos políticos en la Comisión de Hacienda. Y en las primeras líneas ya decíamos que el Gobierno no ha facilitado a los grupos una previsión actualizada del escenario económico, que esta falta de información nos impide conocer si es necesario incrementar o no los ingresos, y que todo a expensas de conocer el escenario financiero y los estudios económicos que deben valorar la repercusión de cualquier modificación tributaria en el total de los ingresos. Es decir, que decíamos ya el día 3 de julio que no sabíamos sobre qué había que hacer propuestas. Y nos quedamos solos. Nos quedamos solos. Porque quienes hoy afirman tener tanta preocupación estaban hablando en los despachos de esto y no consideraban que fuese necesario que estos escenarios se pintasen en la comisión para que todos los grupos políticos de este ayuntamiento los conociéramos. En el capítulo de ingresos, además de este problema, el Grupo Socialista ya manifestó el 26 de julio, lo reflejasteis los periódicos los dos el día 27, que nosotros estábamos de acuerdo con algunas figuras, como por ejemplo el IBI diferenciado, pero que somos prudentes hasta conocer su repercusión, porque no teníamos ni un solo dato que permitiese saber a quién se le iba a aplicar, ni cómo se le iba a aplicar, ni los efectos que tendría. Esos datos los conocimos el lunes por la tarde, al mediodía, y los vimos en la Comisión de Hacienda del martes. No antes de hacer las propuestas. Lo que le pedimos en la Comisión de Hacienda, a la vista de estos datos y a la vista de que el Gobierno no aceptaba que se hicieran modificaciones de las propuestas de los grupos, decidimos retirar la enmienda. Porque las enmiendas suponían que una parte muy importante del pago del IBI diferenciado iba a recaer en el propio Ayuntamiento de Gijón, en otras administraciones públicas y en negocios que no tienen nada que ver con las grandes superficies a las que supuestamente iba a ir dirigida esta medida. Lo que hay, lo que se hace, lo que se deja de hacer, tienen que explicarlo quienes lo gestionan, quienes hacen esos acuerdos, quienes negocian, y no pretender lavarse las manos diciendo que esto es cosa de los demás. Si alguien quiere negociar políticas con los socialistas, aquí estamos. Pero yo no vengo aquí a negociar políticas desde el Partido Socialista para hacerle la política a la derecha. Y si lo quiere hacer Izquierda Unida y lo quiere hacer Podemos, están en su derecho, pero es su responsabilidad, no es la de los demás.